Muy bien, saludos a todos nuevamente. Les habla el ingeniero Bartolomé Tavera, miembro del equipo de Inés Adiestramiento. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña presentación sobre cómo realiza Autodesk Robot Estructural, el detallado de algunos elementos estructurales, como son las vigas y las columnas, en un modelo de edificación de concreto armado, como ya lo explicamos. Muy bien, aquí, antes de hablar un poquito de robot, hay algo muy importante que debemos tener presente, tener claro, algo que hay que destacar. Y se trata de la nueva filosofía de análisis y diseño de estructuras o de trabajo con la que nos encontramos hoy en día, que es el BIM. Vean que estoy visitando la página de Autodesk oficial y ellos han comenzado una campaña donde se plantean que es tiempo de repensar el análisis estructural. Vean que inclusive estos fondos de las páginas web con este tipo de videos atrás ya están comunes, es una tendencia. Entonces, ¿qué está planteando Autodesk aquí? Que simplemente ellos están apostando por el BIM y están preparando al único de sus programas que tienen, que lo llaman un programa de simulación. Ven que ya no hablan de un programa de análisis y diseño, sino un programa de simulación. Quisiera saber si me están escuchando bien. Hay algunos que comentan que tienen ciertos problemas de audio. Ok, por aquí me indica el ingeniero Marcos Martínez que no hay ningún problema con el audio. Ok, como les venía diciendo, entonces ya este tipo de programas ni siquiera ellos lo definen como un programa de análisis y diseño, sino como un programa de simulación. Entonces, Autodesk ha venido desincorporando, si se quiere, algunos programas, como fue el caso del AutoCAD Structural Detailing, que no fue simplemente que lo dio de baja, sino que lo convirtió o lo dividió en el AutoCAD Advanced Steel y el AutoCAD Advanced Concrete. En este caso, Robot, la versión 2017 del Robot simplemente va a ser renombrada y se va a llamar React, como lo estamos viendo acá, React Structures. Vean, para que se fijen de que no es falso, que inclusive esta misma edificación que ellos tienen acá en su video promocional, que es este complejo de 2 torres, es el mismo que tienen aquí cuando hablan de robot. Vean, la simulación de cargas de viento que se encuentra acá en la publicidad, si se quiere, por así decirlo, de robot, utilizan la misma estructura que piensan con la que están promocionando React. Entonces va a ser simplemente el nuevo nombre de robot. ¿Y cuál va a ser una de las grandes novedades? Véanlo aquí, ahí están visualizando la estructura con la simulación del análisis de viento. Una de las grandes novedades va a ser que va a incluir las normas americanas para el diseño de las conexiones metálicas, en este caso. Y van a incorporar algunos detalles de la norma americana para el diseño en concreto que actualmente no tienen. Pero entonces, ¿hacia dónde apunta esto? Hacia que este Autodesk React, que va a ser el nuevo nombre de robot, sea, como dice aquí, que sea un programa muy intuitivo que se pueda conectar con el proceso BIM. ¿Y cuál es la herramienta que tiene Autodesk para esto? Revit. Por eso al principio mostramos una imagen de Revit, porque todos vamos hacia allá. Es decir, vamos a trabajar con un solo modelo donde habrá un equipo que se encarga de calcular la estructura, otro equipo se encarga de calcular las instalaciones, otro equipo se encarga de la eficiencia energética y todos juntos trabajando en un mismo modelo para poder levantar el mismo y solucionar muchos problemas
tal es el caso de las colisiones o interferencias entre elementos, entre estas mismas tuberías, cualquier tipo de problemas que antes de presentarse en obra lo podemos solucionar a nivel de proyecto. Entonces, como todo, inclusive ya en el Reino Unido hay una ordenanza que, que establece que todos los proyectos de construcción, así sean una romper, como decimos acá en Venezuela, una acera, un brocal, tiene que presentarse en BIM. Entonces todos vamos hacia allá y Robot, como lo conocemos hoy en día, que próximamente se va a llamar React, es la herramienta que utiliza Autodesk en este caso para fusionarse con Revit. Y acá podemos ver en uno de los menús que nos muestra Robot, en los complementos, plugins en inglés, tiene ya la posibilidad de interactuar con Autodesk Revit Structure. Esto, bueno, programas como Tecla, que anteriormente que eran única y exclusivamente de modelado en BIM, ahora diseñan, y el año pasado ya está disponible una versión de Tecla Structure. ¿Qué va a hacer esto? Que bueno, las compañías que anteriormente exportaban a Tecla, todos sus modelos que diseñaban y calculaban se podían llevar a Tecla, quizás ahora consideren que Tecla es un competidor de ellos y dejen de exportar y lo vean como un enemigo, como un competidor en cuanto en cuanto a los software de análisis y diseño. Entonces va a comenzar quizás una competencia que nos va a favorecer a todos, porque cada programa, cada compañía, en este caso Autodesk, tendrá tanto sus programas de simulación, en este caso como han llamado a React, análisis, diseño y simulación. Actualmente tiene Robot, y con Revit, y Tecla tendrá Tecla, como se conoce hoy en día, como se vino conociendo hasta hace poco, de solamente dibujar, de modelar, y ahora tendrá Tecla Tecla Designer, el Tecla Structural, que es el que está diseñando. Ya tendrán que ponerse al día las otras compañías y decidir si siguen trabajando con los ficheros IFC, que pueden exportarse tanto a Tecla como a Revit, siendo entonces Revit un programa con mayor penetración que Tecla. Es casi que Revit es de mayor penetración, ya que es más fácil de conseguir. Hay mucho material en la red acerca de cómo funciona, tutoriales, manuales, muchísimo más que los que disponemos de Tecla. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Hoy vamos a ver cómo un robot hace el detallado, el despiece de elementos de manera sismorresistente. Acá, ¿qué estamos viendo? Vamos a describir este modelo. Estamos viendo un modelo elevado en Robot 2015 que consta de 10 plantas, tiene 10 niveles. Por ejemplo, en la planta 2, si entramos a sus características, vemos que tenemos 26 paños de planta. Yo puedo ver aquí una proyección y ver esta vista en planta. Ya van a verla. Tenemos 36 columnas en este nivel, 62 vigas y unas 5 barras, que las denomina así, que pertenecen a una de las esquinas de esta edificación. Vamos a darle un pequeño chance para que cargue. Aquí entré en la vista de la proyección. Vean cómo se muestra la malla de elementos finitos que ha hecho el programa de forma automática. Aquí estaríamos en Z igual 21 metros, que sería la planta 7. Entonces, que podemos desplazarnos hasta la planta 2. Tenemos el símbolo del diafragma, en este caso un diafragma rígido que tiene elementos finitos. Aquí hay un espacio que fácilmente puede ser destinado para un núcleo de ascensores o en este caso de escaleras. Fue lo único que se modeló acá. Vean que tenemos vigas de 40 por 65 centímetros de concreto y tenemos columnas de sección 80 por 80. Eso lo podemos ver si nos venimos a esta vista tridimensional de la edificación. Voy a hacer clic en el menú de las secciones para que veamos cuáles son las secciones con las que estamos trabajando en este modelo. Aquí aprovecho para contestar rápidamente que nos
preguntan si cuál es la diferencia entre REAC y simulación. No, no, simplemente simulación es el término que está dando AutoCAD para referirse a este programa, no es el nombre de un programa. Vean que tenemos vigas de 40 por 65 centímetros, columnas de sección cuadrada de 80 por 80 centímetros y columnas de diámetro 80 centímetros también. Iré contestando algunas preguntas a medida que vaya mostrando cosas aquí para ir ahorrando tiempo. Vean, aquí simplemente les muestro la definición de esta viga. Aquí tendríamos, por ejemplo, la definición, cómo se define esta columna de sección circular y el material FC250. Nos encontramos en este momento trabajando con unidades métricas. Aquí, ¿qué podríamos repasar? Muy bien, vamos a ver la ventana de configuración rápidamente del programa, de este modelo. En las preferencias, vemos acá que estamos trabajando con unidades métricas, nuestro formato decimal es 0, vamos a tener esfuerzos en toneladas, momentos en kilonewton, las dimensiones en el sistema métrico, y por ejemplo en los materiales estamos trabajando con concreto de 250 F'C, 250 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Es equivalente al concreto que se usa en nuestro hermano país Colombia, de 21 megapascales aproximadamente. 20 megapascales aproximadamente. Ahora, una vez que definimos las secciones y los materiales, nos venimos a definir las cargas. Para esto, quiero que vean que en este modelo hemos incorporado en la ventana acá de casos de carga, tenemos, ya van a ver, un peso propio, una sobrecarga permanente, una carga variable que Robot la llama carga de explotación, vean, peso propio de naturaleza permanente, SCP, que son las siglas de sobrecarga permanente, que son todas las cargas asociadas a los acabados, a la tabiquería, que se pueda colocar de forma uniformemente distribuida. Tenemos también la carga variable, que sería esta carga viva, que en Robot la considera como carga de explotación. Luego tenemos un nombre del caso modal, y tenemos un sismo en X y un sismo en Y, que lo tenemos de forma sísmica. Luego tenemos unas combinaciones del estado límite último y estado límite último de servicio, y unos combos, combo 1, 2 y 3, que fueron añadidos manualmente. Vamos a hacer un pequeño, vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, acá se están desplegando. Vean que si yo activo el símbolo de los casos de carga, activarlo acá, este que está es uno de los pequeños cuadritos que se encuentran justo debajo de la columna que está en el eje E. Vean que ahora tengo estas flechas de color rosa que me indican, en el mismo sentido en el que está aplicada la carga. Podría aquí desactivar la vista 3D de las columnas para que vean que llega directamente al elemento, y esto me está indicando que hay una carga variable aplicada, distribuida en este entorno. Vean el contorno, cómo se genera. Yo puedo hacer clic derecho, propiedades de la carga, y ahí estaría viendo que tengo menos 0,15 toneladas por metro cuadrado. Podría desde este menú modificarla, simplemente les estoy mostrando que está esa carga variable. Ahora, con respecto a la carga sísmica, nosotros hemos incorporado esta carga sísmica, hemos hecho un análisis espectral, hemos agregado un espectro de respuesta, un espectro sísmico. Vean que al entrar en el menú de análisis, hacer clic en tipo de análisis, si entramos primero, vamos a primero ver el tipo modal. Vean que si hacemos clic en parámetros, estaríamos viendo que tenemos un número de modos que lo establecemos nosotros mismos. Tenemos unos parámetros avanzados donde podemos asignar inclusive el amortiguamiento para el caso del análisis sísmico, y definición de excentricidades que pueden ser según la norma de cada país, en porcentajes, por ejemplo. Ahora, si entramos al sismo en X y el sismo en Y, ven que el tipo de análisis es espectral, y cuando vemos los parámetros tenemos
nuestro espectro de respuesta que lo obtuvimos a través de una hoja de cálculo Excel. Ven que aquí podemos ver que la definición del espectro, podemos hacerlo aquí los puntos, podemos introducirlo manualmente. Nosotros lo que hacemos es generar una hoja de cálculo en Excel, tener todos los puntos y traer esos valores al robot de una manera muy sencilla. Una vez que se ha hecho esto, vean que el espectro tal cual, periodos versus aceleraciones, al hacer clic en cerrar, se define la dirección, en este caso la dirección X, multiplicando este valor por la aceleración, por el valor de la gravedad, y tenemos sismo X y sismo Y, inclusive con su respectivo amortiguamiento. Entonces, tenemos también la conversión de las cargas a masa, con su respectivo coeficiente. En esta ventana le indicamos el programa que convertimos el caso de carga número 1, que corresponde al peso propio y su porcentaje es 100%. El caso de carga número 2 lo convertimos también el 100% al 100% en masa. Y el caso número 3, que sería la carga viva, la convertimos esta masa en 50%. Una vez que tenemos configurado este análisis, los tipos, en este caso, de análisis junto con las combinaciones y la conversión de cargas, podríamos también ver en las cargas esta tabla de combinaciones que nos muestra el programa, que podemos modificarla a nivel de Excel o podemos modificarla desde acá mismo. Ya vamos a darle un chancecito de que cargue. Aprovecho para indicarle al ingeniero Marcos Martín, al ingeniero Gianfranco Arandia, que sí se pueden incorporar cargas de viento. De hecho, es una de los mayores atractivos que tiene ahorita el programa. Sin embargo, para este tipo de edificaciones, vean, acá le estoy mostrando esta tabla donde podemos ver los valores de las combinaciones de carga. Vean que, por ejemplo, caso 1, yo sé que este caso 1 es el peso propio. Aquí tengo el peso propio y los coeficientes que yo desee asignar. Y aquí un resumen pequeño, el tipo de combinación del estado límite y último y una combinación accidental. Yo puedo copiar tablas de Excel, simplemente copiar y pegar, tomar esta tabla, llevarla a Excel, editarla y regresar al robot y trabajar con esos valores. Le muestro rápidamente al ingeniero Arandia dónde se agregan este tipo de cargas de viento. Permítame acá desactivar la visibilidad de la carga. Al venirnos al menú de cargas y bajar hasta donde dice simulación de cargas de viento, se hace clic sobre generar cargas de viento y la simulación CFE, y en la generación de las cargas de viento, generar las cargas de viento, simplemente se le define la velocidad y los ángulos en los que queremos que este viento incida en nuestra edificación, y debemos definir unos cerramientos en todos estos puntos. Voy a desactivar un momento a ver si no vemos la malla de elementos finitos. Vean cómo lo hago, que la malla de elementos finitos pone el modelo un poco más pesado. Entonces aquí desactivo la visibilidad de la malla de elementos finitos. Vamos a ver si logramos que no se vea, para que el modelo se ponga un poco más liviano. Vean que he desactivado la malla de elementos finitos, esa visibilidad, y por eso el modelo está un poco más rápido. Entonces, en una edificación como esta, quizás la carga de viento, la presión que pueda aportar ese viento sea despreciable. Ya de cara a estructuras metálicas, sí es bueno considerarla en ese análisis. Sin embargo, se puede hacer, tal cual como lo vemos acá en la página de Autodesk. Vean aquí, y de hecho es una miren cómo es muy vistoso. Es muy vistoso ver cómo se realiza el análisis, la simulación de las cargas de viento. Y esto de acuerdo
a varias normas, tanto americanas como europeas, y simplifica el trabajo de una manera increíble, que siempre ha sido eh, un poco, si se quiere, complejo de interpretar cómo generar estas cargas de viento, por ejemplo, para las naves industriales y los galpones. Robot ha simplificado eso de una manera bastante, pero bastante dinámica y muy atractiva. Los cerramientos, los cerramientos se definen de una manera muy fácil, haciendo clic acá, en este botón que está por acá abajo de definición de la estructura, y simplemente al definir una polilínea o un contorno, se le indica que va a ser un cerramiento o lado. Voy a dar un chancecito que lo puedan visualizar. Entiendo que hay un retraso entre la voz y la imagen, de alrededor de 2 segundos, dependiendo de su conexión. Ven que en esta ventana que tengo acá, justo arriba del botón cerrar, tengo la posibilidad de definir un contorno que sea tipo panel, cerramiento o lado o contorno hueco. Si yo defino esto como cerramiento o lado, él no asigna ningún material, sino que él va a crear esa área para luego distribuir toda la presión que venga de ese viento a los elementos que yo desee. Por ejemplo, si yo llegara a definir un cerramiento en esta esquina de acá, que sería cuadrado, yo luego le defino la dirección. Vean que voy a poner este menú acá y voy a dejar el mouse aquí. Él me dice que defina la dirección de la aplicación. Vean, distribución de cargas en los cerramientos. Entonces yo ahí le diré si quiero que él distribuya toda la presión que venga del viento hacia, hacia, las, hacia las dos vigas y hacia las dos columnas en este caso, o si quiero que toda la presión que pueda ejercer ese viento se distribuya única y exclusivamente en las columnas, que seguramente será el caso más desfavorable. Entonces, una vez que hemos hecho esto y hemos corremos el modelo, ¿verdad? Podemos entrar acá a revisar, por ejemplo, los resultados y veamos los resultados mapas. Estos resultados mapas, así los llama el programa, son, ya vamos a ver, por ejemplo, los resultados de los valores de las solicitaciones, es decir, de los momentos del corte y torsión en las losas, en los elementos tipo panel que el programa define. Vean acá, está cargando. Podemos entrar en cualquier nivel. Ahorita lo mejor será aislar uno de estos niveles. Vamos a ver, porque si no se va a poner muy pesado el modelo. En la vista de las plantas, vamos a trabajar nada más con un solo nivel. Perdón, vamos a trabajar nada más con un nivel aquí, porque viendo los resultados para todos los niveles, aquí simplemente con este botón logramos hacer que el programa le asigne un color a cada nivel para trabajar un poco más cómodo. Entonces voy a regresar a la geometría y lo voy a aislar desde allá. Y que regresamos a la ventana de geometría, modelo, geometría, y acá está abriendo nuevamente la geometría. Acá nos preguntan si esos cerramientos afectan la rigidez lateral de los pórticos. No la afectan. Ellos servirán es para distribuir todas estas cargas, en este caso, todas estas presiones sobre cada uno de los elementos a donde él esté conectado. Ahora vean cómo al hacer doble clic en la planta 3, el programa único y exclusivamente me muestra la planta 3. Entonces ahora sí, vamos a verlo acá. Vamos a cerrar el inspector por un momento, y vamos nuevamente a los resultados mapas. Y vean ahora, por ejemplo, podemos al programa indicarle que nos muestre los valores de momento. Para este caso,
estaríamos viendo de esta forma. Podríamos aquí eliminar, vamos acá a eliminar la vista en 3D. Le decimos que nos muestre, para este caso, el mallado EF. Vean cómo luce entonces estos valores en cada una de estas losas. Entonces acá podemos girar el modelo, tendríamos la posibilidad también de verlo con una descripción. Hacemos clic en aplicar y vemos, según la selección gráfica, así lo llama el programa, nos acercamos a cualquiera de los puntos en las losas y estaríamos viendo el valor del momento en ese punto en específico. Vean, acá atrás tenemos las unidades, estamos trabajando en kilonewton metro sobre metro. Podríamos ver fuerzas en la membrana, así lo ve también el programa. Siempre vean que aquí estaríamos viendo este valor para el peso propio, para esta combinación de carga. Aquí obviamente, por ejemplo, podríamos trabajar, vamos a mover esto hacia acá, vamos a verlo para esta combinación 1, para ver estas fuerzas en las membranas. El programa Robot única y exclusivamente arroja unos diseños de aceros en losas cuando son losas macizas, pero no cuando son losas, por ejemplo, armadas en una sola dirección. Veamos aquí nuevamente estos valores de momento y, por ejemplo, veamos los desplazamientos para este combo 1, que en este caso en particular, vamos a ver, todavía no se ha actualizado el valor del desplazamiento. Aquí va, un poco lento. Vean entonces que aquí tendríamos unos valores, un esquema con estos valores. Podremos venirnos, por ejemplo, a la escalera. Veré que nuevamente, por ejemplo, con respecto al peso propio, hacer clic en aplicar. Esperemos a que lo actualice. Vamos a ver aquí. Y nuevamente, por ejemplo, seleccionamos el combo 3. Vamos a quitar el mallado. En este caso, el color no está ayudando mucho. Tendríamos que seleccionar un color distinto o quizás entrar en otra planta. Vamos a hacer clic aquí en nada, simplemente que quite estos valores, que muestre la planta como está. Vamos a ver la vista tridimensional de nuevo, veamos estos desplazamientos. Todos estos valores que nos consultan acá sobre las derivas entre pisos, los desplazamientos relativos entre los centros de masa, todos estos valores se pueden consultar a nivel de tablas. Se pueden apreciar a nivel de tablas. Por ejemplo, en vista de que lo preguntan, vamos a entrar acá, que ahora muestro un poco de color aquí. El modelo se pone un poco pesado. Ya, vamos a darle un momento que cargue. Ahí va.
y entraremos entonces para mostrarles una de estas tablas, modelo, geometría, y podemos chequear los resultados. Por ejemplo, los modos. Veamos su periodo, su frecuencia, la masa que participa en ellos. Vean, voy a abrir acá el inspector para tenerlo a un lado. Voy a quitar el filtro de todas las plantas para que se visualicen por completo. Y aquí, estando en esta pantalla, hago clic derecho. Se despliega este menú emergente. Voy a las tablas. Selecciono en esta lista de tablas, vean, modos propios. Hago clic en OK. Con Robot, todos estos valores, inclusive lo llama como diagramas para edificios o resultados para edificios. Estos resultados para edificios, que los muestra a nivel de tablas, él permite perfectamente que se puedan exportar a cualquier otro programa, o por ejemplo exportarlos a Excel y hacer la corrección, en este caso del cortante basal. Por ejemplo, nosotros en ese adiestramiento, en el curso que tenemos de este programa, hacemos en uno de los módulos del curso, hacemos un diseño sismo resistente de una edificación y realizamos la corrección del cortante basal, que lo exigen en todas las normas de la región. Vamos a cerrar esta ventana aquí y a maximizar esta para visualizar la tabla de los modos, que no ha abierto todavía. A esperar que cargue. Abrir otra vez acá el modelo. Nuevamente clic derecho, vean, tablas, y buscamos los modos propios. Aquí ya debe estar minimizada por acá en algún lugar. Vamos a ver si maximizando el programa acá, permitan un segundo a que el programa quizás se vea un poquito más grande la pantalla en la presentación de ustedes. Vean, aquí estaba la tabla minimizada. Vean cómo el programa nos muestra las tablas con los modos, en este caso 30, son 3 modos por nivel, y vean cómo al final en el modo 30 tenemos su frecuencia, tenemos su periodo, voy a ir marcando las columnas, su frecuencia, su periodo y el porcentaje de la masa, que en este caso alcanzó el 97%. Hay normas que con llegar al 90 ya se puede, quizás el análisis en este caso llegaría hasta ese punto, pero es importante que alcance el 99 o que se cumpla con la parte de la norma que nos exige 3 grados de libertad por planta, por nivel. De esta forma, con estos 30 modos los estaríamos alcanzando. Estoy minimizando el programa nuevamente para entrar entonces en la parte del análisis y del detallado, del diseño de los elementos. Vean cómo se suele hacer esto. Le indico a la ingeniera Carmen Selvi que este video lo vamos a producir y será subido a nuestro canal de YouTube. Entonces, vean bien, yo puedo seleccionar aquí el eje C, por ejemplo, seleccionar el eje 2 al mismo tiempo aquí. Vean cómo se colocan todas las columnas que están en ese pórtico C o el eje C en rojo, y vean también las que están en el eje 2. Luego aislar estas columnas que tengo acá, que serían esta columna, que sería la C2, seleccionar esta columna de estos 3 niveles y hacer clic en editar subestructura en una nueva ventana. Una vez que tengo esto, ven cómo luciría de esta forma. Entonces ¿qué es lo que se hace? Se selecciona toda la viga de
este caso de este pórtico, la viga que está en C, en el nivel 1, como lo estoy haciendo acá, tramo por tramo o vano por vano, y selecciono 3 niveles, en este caso, de esta columna, para esta demostración. Una vez que he hecho esto, me dirijo hacia el menú dimensionamiento y bajo hasta refuerzo proporcionado de elementos RC. Al entrar en esta ventana, al hacer clic ahí, permítame colocar la ventana nuevamente de este modelo, estaría ya importando este modelo, estas dos vigas con esta columna hacia el inspector no, hacia la ventana de la edición de estos elementos RC. Ya lo vamos a ver. Luciría entonces de esta forma. La estructura. Está cargando, tenemos una pestaña de estructura, viga, vista, viga diagramas, viga armadura y una nota de cálculo. Para este caso, se nos presenta la viga que hayamos seleccionado. Vean acá en la viga vista, aquí tenemos los diagramas. Y esta pestaña, la viga vista, aquí, está un poco lento, ok, aquí está. Cuando minimizo esto acá, en esta ventana correspondiente a los elementos RC, estaría viendo, el inspector cambió, ahora tengo las 3 columnas y tengo la viga 6974, la viga 101, 104 y un nudo o un nodo. Es la manera en la que el programa lo define. Entonces, al hacer clic en la viga 6974, se me presenta la viga en cuestión. Vean que yo abajo, si me cambio la pestaña de tramos, puedo ir moviéndome tramo por tramo y podría hacer acá modificaciones sobre ellos. En este caso tengo 6 vanos que los denomina P1, desde P1 hasta P6. Tengo, como les comenté, podría inclusive aquí cambiar una de estas secciones, y tengo a mano derecha, vean, un botón, tengo una diversidad de botones, pero nos interesará entrar actualmente, ahorita para este caso, en la opción, en el botón de opciones de cálculo. Este es uno de las grandes bondades que tiene el programa. Primero le definimos un recubrimiento, en este caso general, el recubrimiento si va a ser hacia hasta la armadura transversal, longitudinal o hasta el eje de la armadura longitudinal. En algunos casos en las universidades, cuando trabajamos con estos cálculos manuales, lo hacemos con respecto al recubrimiento al eje de la armadura longitudinal. Entonces se lo podemos establecer tanto al inferior, lateral y superior, ya que es una viga, y lo podemos bloquear. Adicionalmente podemos chequear en el cálculo de las flechas, establecer una flecha según la norma de cada país. Y acá abajo, esto es importante, vemos la categoría de dimensionamiento sísmico. Vean que en el nivel S de diseño, en este caso A, sería el menos riguroso, el menos estricto. Vean que ni siquiera se consideran los momentos plásticos en cortante. A partir del nivel de diseño B, de esta categoría de dimensionamiento sísmico, ya puedo considerar los momentos plásticos en cortante, y el más estricto de todos, que sería el D, E y F. Vamos a ver un ejemplo. Si corremos esta viga, ven, si seleccionamos este caso A, acá podemos definir el concreto nuevamente. Al programa le podemos decir que nos arme la viga, vean bien, con los diámetros de barras que yo deseo. Por ejemplo, que utilice barras número 5, 6 y 7. Estos nombres yo puedo cambiar este catálogo en la configuración de este proyecto y decirle que me muestre los milímetros, los diámetros en milímetros. Para este caso usamos esta denominación americana, sin embargo aquí al lado tenemos también los milímetros. Al igual para la armadura transversal, pude haberle dicho que use
barras número 3 y número 4, y para el armado adicional, que sería el refuerzo, que me refuerce con un diámetro mayor. Ven que puedo afectar estos valores en cualquier momento, y al hacer clic en OK, y correr, vean bien, aquí el botón que dice calcular estaría calculando esta viga en base a esos parámetros que tengo. Sin embargo, tocaría nuevamente este botón que está acá abajo que dice la disposición de las armaduras, y nuevamente vean, y muy interesante esto, en la pestaña general puedo asignarle separaciones deseadas a las barras, puedo decirle que las armaduras las haga por tramo o por viga. En este caso será conveniente decirle que por viga, establecer por viga. Puedo asignar una longitud máxima de esta barra, en este caso 12 metros, vean. Y tengo un sinfín de características que puedo configurar para que este armado sea lo más preciso y lo más correcto posible. Al hacer clic en OK, hago clic en botón de calcular, que tiene una pequeña calculadora. Ven que aquí había un check amarillo, ya el check desapareció porque al hacer estas modificaciones se pierden los resultados anteriores, y al hacer clic en el botón calcular, el programa calcula esta viga y me ofrece un armado. Ya vamos a ver esta viga 6974, cuál fue el resultado que nos arrojó el programa dimensionando esta viga con esta categoría de diseño sísmico A. Yo para este caso seleccioné nada más estas dos vigas con estos tres tramos de columna. Se puede quizás seleccionar todos los elementos del modelo, pero él va a demorar algo porque ya van a ver lo que hace el programa. En viga diagramas, vean bien los resultados ya. En las vigas diagramas tendremos las gráficas de todos los valores que el programa consideró. Por ejemplo, si aquí entramos en los resultados, vean, tenemos una tabla con los diagramas de los aceros, tanto en los apoyos como en los tramos, a diferentes longitudes. Y por ejemplo, para el estado de límite último, puedo ver el momento flector teórico, la carga límite. Por ejemplo, podría activar varios de estos valores. Vamos a, inclusive acá con el momento torsor, hacer clic en aplicar, y vean cómo se activa este diagrama. Voy a ponerlo un poco más grande. Esta sería la dimensión. Vean cómo tengo una gran cantidad de información con respecto a los resultados de esta viga nada más. Luego puedo, vamos a chequear esto aquí, irme a la pestaña de armadura, hacer clic en aplicar, en armadura, y vean cómo entonces tengo unas gráficas. Para este caso vamos a ver nada más la armadura teórica versus la armadura real, para verlo más simplificado. Entonces, ¿qué me indica acá? Que la armadura teórica es esta gráfica azul, ¿verdad? Y la armadura real que tiene colocada, ven que es prácticamente cero mínimo, tiene 8,66 centímetros cuadrados de acero colocado. ¿Qué es lo que debemos verificar aquí? Que siempre el acero real colocado sea mayor o igual al acero, en este caso requerido teóricamente. Entonces aquí estaríamos viendo que todo cumple. Vemos que cuando llegamos a los apoyos, el acero acá lo coloca como 0. Luego nos venimos acá a viga armaduras, donde estaremos viendo inclusive la sección de la viga en 3 dimensiones. Ven que aquí estoy en una vista frontal. Aquí podemos apreciar las barras. Ven que él tiene acá un acero principal, donde está, vamos a verlo en 3 dimensiones. Vean acá esto. Como les vengo comentando, la finalidad de tener toda esta cantidad de detalles está muy... Vamos a minimizar esto aquí. Perdón.
esta la colocamos acá de este tamaño para poder cerrarla. Disculpen nuevamente, vamos a cerrar esta acá y vamos a quedarnos nada más con esta, que es la más grande. Vean cómo se ve tridimensionalmente el acero transversal y el acero longitudinal. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que tanto Robot como React próximamente pueden llevarse esto a un modelo BIM donde tengamos unos cómputos métricos extremadamente precisos y podamos ya quizás ver esta interferencia que está ocurriendo acá entre el acero transversal. Ya yo sé que eso no va a colocarse en obra así, simplemente podría hacer unos planos más precisos al respecto. Entonces vemos, por ejemplo, se aprecia a simple vista que hay una separación de este acero por corte, de este acero transversal uniforme, un espaciamiento que se mantiene uniforme a lo largo de toda la longitud de la viga. Sin embargo, también podemos ver, si entramos en detalle, ver en qué zona están ocurriendo los solapes o los empalmes de este acero con respecto al nivel de diseño que colocamos, que fue el nivel de diseño A de esta categoría sísmica. Ahora, en cualquier punto de esta verificación, vean, entremos y demos un vistazo a la hoja a la nota de cálculo, que una de las otras de las bondades que tiene este programa es que está en español. Y las memorias de cálculo que nos da el programa en español son perfectamente exportables y presentables como la memoria de cálculo descriptiva de cualquier obra que calculemos ante cualquier ente público o privado. Que en algunos programas, vean, todo está absolutamente en español y al llegar hasta la última parte tenemos cómputos métricos por peso. Nos dice cuántos kilogramos de acero necesitamos e inclusive en algunos casos nos da el encofrado lateral y el volumen obviamente de concreto que requiere. Entonces aquí estaremos viendo esta viga armadura. Vamos a ponerla en esta situación frontal. Vean que es editable. Esto que yo estoy viendo acá, podría por ejemplo tocar esta barra y el programa, en una de las ventanas que cerré, veamos aquí, en una de la ventana pequeña que cerré, simplemente estaba en este parámetro de las armaduras. Ven que ahora la maximizo. ¿Cuál es el parámetro de esta armadura? Correcto, vamos a ponerle aquí de esta manera. O sea, aquí me estaría diciendo que es una barra de diámetro número 6. Esta es la forma. Yo podría colocar un gancho aquí, por ejemplo, un gancho en el extremo izquierdo precisamente de 90 grados. Y vean cómo aquí aparece el gancho 90 grados, inclusive la longitud. Yo podría decirle que esta longitud no sea 0,23 metros, sino 0,40, para que tenga más de la mitad, sobrepase la mitad de la altura de la viga. Miren cómo automáticamente ese gancho, y lo puedo ver en 3D también, esas tres barras que el programa colocó, tienen ahora ese gancho de 40 centímetros, como yo se lo acabo de establecer. Y así puedo ir. Ven que si selecciono el acero por corte, se me selecciona en esta pequeña tabla y tengo la forma aquí. Podría entonces también, ven, desde aquí mismo, cambiar el diámetro automáticamente. Y esto ya actualiza inclusive los diagramas. Vean cómo se actualizan entonces los diagramas con respecto al acero real y ven que él está asociado a todos los aceros que se colocaron en la viga. Ahora cambiemos el nivel de diseño y veamos los cambios. Quizás aquí, sí, el software es algo pesado porque realiza tiene algunas bondades que no tienen otros programas. Entonces, por ejemplo acá, si nuevamente entro acá al botón de las opciones de cálculo según la ASI 318-2011, ¿verdad? Y selecciono el nivel de diseño más estricto y considero los momentos plásticos en cortante, por ejemplo, hago clic en OK, me dice que se van a eliminar las armaduras que ya tengo
de forma automática. Vean cómo la viga está limpia ahora sin ningún tipo de armaduras. Y si calculo con este nuevo criterio sísmico, estoy cambiando en este caso el nivel de criterio sísmico del nivel A, el criterio A al criterio más estricto, y vean inmediatamente la diferencia. El programa lo está calculando. Vean que anteriormente, según con el primer nivel de diseño sísmico, que era el menos estricto, el programa me da un check verde. Sin embargo, ahora el programa me arroja un mensaje de error y me dice: la longitud del gancho de la armadura transversal es demasiado pequeña para que las disposiciones sísmicas puedan ser cumplidas. Pero es el único error que el programa encontró. Entonces yo podría quizás modificar el gancho de esta armadura a nivel de ya AutoCAD o de Revit. Y también vean cómo ahora se aprecia una longitud, un espaciamiento cerca de la cara de la columna, lo más cercano al nodo. El espaciamiento ha disminuido cerca de la zona de confinamiento del nodo. Ven cómo tenemos más acero por corte en esta zona, cumpliendo, y este es un acero por corte que cumple. Entonces podemos entrar a la nota de cálculo y ver ya que se cumple entonces con esta categoría de diseño sísmico estricta, mucho más estricta que la primera que consultamos, que utilizamos. Vean que puedo ver una vista frontal con el uso de los mismos botones que tenemos en el AutoCAD. Voy a poner la viga, la va a ver desde aquí. Ven aquí la viga, y tal cual yo pude haberle dicho al programa que quería que esta viga la armara única y exclusivamente. Le pude definir el número de capas, le pude definir la forma de este acero transversal, le pude definir, como ya vimos arrancando, que por ejemplo mi proveedor de barras de acero única y exclusivamente tiene cabillas de barras de acero de 1 pulgada, número 8. Entonces pude haber armado esta viga que me diera una solución con estas barras de este diámetro. Entonces vean, yo puedo aquí vamos a tocar esta barra en las armaduras. Abrimos la ventana de parámetros de la armadura, y aquí vamos a verlo acá. El programa entonces me decía que este gancho era muy pequeño. Entonces yo puedo ver aquí este esquemita, ver la longitud. Vean la longitud del gancho, que estaba en 7 centímetros, 0.07 metros, podría llevarla a 0,15, y al hacer clic en OK, vemos entonces cómo el gancho ha sido modificado. Vean inclusive que he modificado a 15 centímetros única y exclusivamente el gancho izquierdo, y se mantiene el gancho derecho con 7 centímetros. Esto les indico, por ejemplo, un proyecto BIM a veces no tiene por qué necesariamente tener este nivel de detalle. Estaríamos hablando de que un proyecto que se entregue en BIM con los armados, con un nivel de detalle tan, por usar una palabra, exquisito, o sea, tan refinado este nivel de detalle, costaría muchísimo más que un proyecto BIM, que suele entregarse así, donde única y exclusivamente se tengan las dimensiones de los elementos. No es lo mismo que yo entregue esta viga en BIM diciendo, mira, todo esto cumple con todas estas verificaciones, con esta altura y estas dimensiones de columnas, a que yo entregue este modelo con los aceros definitivos ya. Vean que podrán verlo cuando subamos este video a nuestro canal, que yo, al cambiar la longitud de los ganchos, tal cual el error que me estaba arrojando el programa,
me dijo que ese gancho no cumplía con las disposiciones sísmicas. Cuando lo cambié de 7 centímetros a 15, perdón que se hizo este zoom hacia atrás, automáticamente el check de la viga cambió de amarillo a verde. Entonces, bajo esta misma filosofía en la que el programa nos permite realizar este diseño sismo resistente, cumpliendo con esta categoría de dimensionamiento sísmico, podríamos entonces entrar a una columna. Vean, la columna 9 es el nombre, yo puedo cambiarle estos nombres, llamarla C2-1, en fin, son cosas que puedo modificar en cualquier momento. Y observaría mientras el programa se demore un poquito, aprovecharé para ir contestando algunas preguntas. A la ingeniera Carmen Selvi ya le mostré en qué parte es en la que se configura el nivel de diseño. Entonces, veo que hay una pregunta que se ha repetido ya, es una gran inquietud de todos ustedes, en realidad de muchas personas que lo ven siempre. Es una pregunta que es como la pregunta típica, clave, la que más nos interesa. ¿Sí se puede llevar este armado a Revit? Sí se puede. Esa es una de las finalidades. Esto lo vamos a mostrar en uno de nuestros cursos. En el curso que tenemos que comienza el 24 de febrero, vamos a mostrar cómo llevarnos este armado a Revit. Más impresionante aún, Revit tiene un botón, una función, que nos permite detectar las colisiones entre las barras de acero y de esta forma hacer los planos muchísimo más precisos. Pero entonces ahí entra la parte en la que uno se pregunta, bueno, Revit me está diciendo que aumente la longitud de una barra en un plano 2.4 centímetros o 3 centímetros para que no haya ningún tipo de interferencias o colisiones cuando esto se vaya a armar en la obra. Sin embargo, cuando yo vaya a hacer ese plano y estén en la obra, los obreros, la persona que esté trabajando ahí doblando las barras y cortándolas, probablemente no vaya a querer doblar muchísimos modelos para una sola viga. Entonces ya hay que sopesar que es más conveniente, que se construye más rápido, el esfuerzo de los hombres doblando unas cabillas y cortando unas distancias que no son redondas, en fin, son muchas consideraciones, pero Revit permitiría hacer planos con una precisión tal que no haya ningún tipo de interferencia entre ninguna barra, e inclusive las colisiones que se vieron entre los aceros transversales, el programa la detecta como una colisión y exige que se coloquen separadas bien ese acero por corte. Aquí nuevamente le indico a la ingeniera Carmen Selvi, que podría estar acá viendo, cómo para el caso de las columnas, se armó con un riesgo sísmico bajo, moderado y alto. Entonces se consideró un riesgo sísmico alto y se consideran los momentos plásticos en cortante y la zona crítica en la longitud entera del elemento. Podemos acá modificar el concreto que se está utilizando, y nuevamente yo pude haberle dicho que nada más quería que las columnas las arme con un determinado diámetro, tanto su acero longitudinal como transversal. Entonces, al correr el modelo de esta columna, vean que tenemos su diagrama de interacción junto con, según el tipo de carga que haya utilizado, unos valores de fuerza axial, momento y corte. Y tenemos la armadura de nuestra columna vista desde una vista desde la zona frontalmente y desde un lateral, exactamente de la misma manera como la que se estaba mostrando para el caso de la viga. Vean, yo podría editar acá a nivel de tabla. Por ejemplo, si yo toco, vean, vamos a tocar esta columna acá, la estoy viendo. Vamos a tocar las barras de las esquinas. Estas dos barras, esta esquina, diámetro, ella es número 10, yo pude verlo, vamos a ponerle 18 para que se aprecie la diferencia entre estos diámetros.
Entonces vean que el programa automáticamente hizo una verificación y me dice el diámetro de la armadura transversal es incorrecto, menor o igual a 12,6, es menor a 12,6. Entonces él acá, ven cómo colocó, ya se nota la diferencia entre el diámetro de esta barra que acabamos de colocar y las cercanas a ella. Entonces, por ejemplo, estas barras número 3 tendremos que llevarlas a número 4, por ejemplo, y ven que me sigue entonces dando el error de la armadura transversal. Esto de acuerdo a alguna de las verificaciones según la norma. Ya ahí afecté ese diámetro, tendré que tocar esta y llevarlas también a número 4. Ven que al yo hacer una modificación, el programa automáticamente con esos aceros realiza unas verificaciones que son, en este caso, se requieren, ya que algunos de estos valores, algunos de estos cálculos toman en cuenta los aceros reales que se colocan. Entonces, por eso, un programa como Robot o como CPCAD, que hacen este tipo de verificaciones en tiempo real y con los aceros reales que tiene el elemento, son de un mayor provecho a las verificaciones que pueden hacer programas que única y exclusivamente trabajan con los resultados de los aceros por cálculo. Acá nos preguntan información sobre, nos consultan sobre las longitudes de traslapes en una sección. Por supuesto que sí, el programa toma todas estas consideraciones. Por ejemplo, al entrar en esta viga, si uno puede hacer este despiece ya luego en Revit y luego de llevarlo a Revit AutoCAD, simplemente estaría viendo que estos traslapes y los solapes se hacen en la zona central del vano para los aceros que están, los aceros el acero superior en este caso. Ven aquí, revisamos esto si se quiere un poco rápidamente, ya estamos un poco sobre la hora. Ven que por ejemplo los aceros principales ocurre el traslape de ellos en la zona central del vano, estos traslapes, siempre dejando estos traslapes, estos empalmes en la zona, dejándolos a tracción, evitando dejarlos a compresión. Al igual que el acero inferior lo hace un poco, lo desplaza a una distancia lejana, un poco lejana de la zona de confinamiento. Normalmente esta distancia K2H es 2 veces la altura de la columna. Entonces, una vez que ya he hecho esto, que hizo este despiece con los aceros reales, tanto de las vigas como de las columnas, ahora revisamos la nota de cálculo de la columna. Es bastante, vamos a darle un vistazo. Debemos darle un vistazo. Vamos acá a regresar al inspector. Sí, bueno, entiendo también, el ingeniero Juan José Gómez, el programa no logra, quizás en ese aspecto, si PECAD sí tendría esa ventaja, ya que como está viendo acá, el programa no está considerando la pregunta que nos hace el ingeniero Juan José Gómez. Por ejemplo, esta columna tiene, ¿verdad?, una longitud, por tener 10 pisos, esta columna tiene una longitud de 30 metros de altura, ¿verdad? Vamos a ponerla aquí, vamos a verla aquí, a contestar esto rápidamente para poder cumplir con los horarios establecidos. Esta columna tiene una longitud de 30 metros y en este caso nada más estoy viendo este tramo en el piso 1 de esta columna que nada más tiene 3 metros. Entonces el programa está asumiendo ya esta longitud máxima de una barra, en vez de colocar quizás una barra de 12 metros de altura que pueda cubrir todo el armado de esta columna en el piso 1, 2 y 3. A eso es lo que la pregunta que él se plantea, que si el programa no ve la columna como un todo, sino si la está viendo de esta forma. En este caso, lo que recomiendan la gente de Autodesk y de Robot es que se arme cada columna por piso por tramo. En este caso quizás a algunos les parecería ineficiente. De todas maneras, aquí estaríamos cortando estas barras
una barra de 6 metros, obtendríamos dos barras de 6 metros y iríamos garantizando que estos empalmes se den en la zona central también de la columna, en la zona central del vano, de este elemento en el piso superior, porque quizás si dejamos los 12 metros no nos alcance para poder cumplir con el empalme en la zona central. O sea, son consideraciones que ya tendríamos nosotros que evaluar como responsables del proyecto, como calculistas, donde queremos que sucedan esos empalmes, y consideramos entonces una sola barra continua de 12 metros. Vean que, por ejemplo, acá, al entrar en esta parte de las columnas, en las esperas, vean cómo yo puedo, en el doblado de las esperas, primero tengo acá el diámetro, una longitud L, aquí lo tengo automático, y podría en el doblado, podría decirle, establecerle una longitud, un delta H y un delta B, para que encaje perfectamente el acero que viene, las barras de acero que van en la parte de arriba, en el siguiente nivel, disculpen. Y la nota de cálculo que nos ofrece de las columnas, nuevamente tiene las cargas, tiene cuál fue la combinación dimensionante, la más desfavorable en este caso, nos ofrece todos estos detalles, y acá nos muestra también unos pequeños cómputos métricos de en este caso, de esta columna. Y por último acá, en el nudo, es que exacto, el ingeniero aquí Arandi nos dice, me corrige, no sé si lo dije, si cometí ese error al decirlo. El programa simplemente deja todos estos empalmes o traslapes, los solapes van en las zonas de compresión, exactamente. El programa busca, cuando hace este solape del acero superior en la zona central del vano, es porque en esa zona es donde tenemos la mayor, en este caso, compresión, y en el acero superior, y por eso coloca los solapes en esa zona. Y lo contrario sucede con el acero inferior, y por eso desplaza, no los coloca directamente en el apoyo, sino los desplaza a una longitud un poco de la zona de confinamiento. Cuando entramos, porque lo que se busca es no dejar solapes a tracción, no dejar solapes a tracción, o sea, dejarlos a compresión. Entonces, aquí estaremos viendo el diseño del nodo, cómo lo hace el programa. Vean que automáticamente él captura la viga en dirección X y en dirección Y, y yo podría establecer cualquier viga en una de estas direcciones, al igual que puedo establecerle la columna, específicamente cuál es la columna que estoy usando. En este caso sería la 164.9, ¿verdad? Y aquí, al definir acá, vean, vamos a hacerlo manualmente. Entonces me da la opción de, para la viga, que los casos sean envolventes, sea la envolvente, la más crítica de todas las combinaciones que existen, y en el pilar superior y en el inferior yo simplemente vengo a la memoria, a la nota de cálculo de la columna, y acá selecciono cuál fue esa combinación que gobernó en el diseño del acero de esa columna, hago clic en añadir, me queda acá la primera combinación. Vean que en este caso será occidental. Yo aquí elegiría mejor, supongamos que fue el combo 3B, hago clic en añadir y esta la elimino, luego hago clic en calcular, y cuando tengo acá los resultados del cálculo, entonces estaría viendo que efectivamente cumplen. Aquí tengo los valores de la sumatoria de los aumentos resistentes en la columna versus los de las vigas, que cumplen con esta relación. Simplemente aquí estaría garantizando que la columna, el criterio columna fuerte, viga débil, y aquí puedo inclusive ver una nota de cálculo donde el programa me muestra la geometría del nodo, cuál fue la viga en dirección X, en dirección Y, cuál fueron las columnas superior e inferior, la opción de cálculo, en este caso la norma ASI 318-2011, como les comentamos, cuál fue el conjunto de combinaciones que en este caso se utilizaron, y las verificaciones que hizo según esta norma para al final comprobar que
la condición está satisfecha, como dice aquí, que la condición de resistencia, según lo que leemos en la norma y como lo vemos en algunos otros programas, es que los aumentos resistentes en estas columnas sean 1,2 veces la sumatoria de los aumentos que transmiten las vigas. Entonces aquí el programa lo despliega de esta forma y en las dos direcciones, porque esta columna, si no hubiese sido quizás una sección cuadrada, si no pudo haber sido una sección rectangular, entonces él arroja el valor de esta verificación. Entonces, de esta forma es como el programa hace el detallado automático sismo resistente tanto de las vigas como de las columnas, como hace la verificación del nodo luego que se ha elaborado el detallado, el despiece de los elementos que llegan a ese nodo. No, en este caso le contesta el ingeniero Juan José Gómez, la única manera de poder ver ese detallado del nodo sería en Revit Structure. Acá le comento también que hay una integración entre este programa y el AutoCAD Structural Detailing, pero no a nivel 3D. ¿A qué me refiero? Simplemente resumo esto. Todos los modelos, este es un modelo de edificación hecho con elementos, tiene secciones de concreto, estas columnas de concreto, vigas de concreto, losas de concreto. Si yo me llevase este modelo al AutoCAD Structural Detailing, no exporta absolutamente nada. Es decir, no va a ser en blanco, nada más se va a llevar los grids, porque en el Structural Detailing, la versión 2015, el programa trabaja los elementos, perdón, aquí el programa trabaja los elementos de concreto en 2D. O sea, él no está pensado para integrar estos elementos de concreto en 3D. Si todo este edificio fuese de acero, si las columnas y las vigas fuesen perfiles metálicos, tubulares o perfiles de cualquier otra serie, el programa, el Structural Detailing sí lo abriría. Y el caso de las conexiones metálicas que hace el programa, también si existen en ambos programas, el Structural Detailing les abriría. Pero el programa, para poder tener todos los armados que están viendo, que visualizamos de todos los elementos de este diseño, es Revit. Es Revit. Entonces vamos una vez que ya vimos entonces este modelo y estos resultados, voy a devolverme acá, voy a ir contestando algunas preguntas que quedaron pendientes. Saludamos a los ingenieros Lisimaco Rafael, Franklin Araujo, Marcos Martínez, que hizo algunas preguntas, al ingeniero Juan José Gómez, al ingeniero Gianfranco Arandia, a la ingeniera Carmen Selvi. Por aquí también, a ver, nos preguntaron diferencias entre cerramiento panel y los paneles. Un panel, uno lo puede definir, un panel simplemente sí aporta una rigidez a la estructura y uno puede asignarle luego, si se trata de puede asignarle un espesor y aporta rigidez a la estructura. Un cerramiento, no, un cerramiento es simplemente un área donde se distribuye una fuerza y que uno le indica en qué direcciones debe realizar la distribución de esa fuerza. Acá también nos preguntan, el ingeniero Nelson Zabaleta nos preguntó si esta estructura se puede exportar a Revit. Sí. También nos preguntó si este curso, si hay que hacer el modelo en Revit completo para que esto se pueda exportar. En realidad no, en realidad se comienza una obra nueva, se definen algunos de los elementos y luego se interactúa entre ellos. No es necesario hacer el mismo modelo en ambos programas.
al ingeniero Carlos Zapata le indico que las diferencias entre Robot y CPCAT, o cuáles serían las ventajas y las desventajas. Bueno, es cuestión de gustos. CPCAT ya maneja los planos de una manera quizás más automatizada y simplificada, o sea, son dos universos totalmente distintos. CPCAT trabaja en 2D y tiene unas, a nivel de producto, los planos y los cómputos métricos que ofrece CPCAT son de un nivel increíblemente es espectacular. O sea, el programa, quien no lo conozca, CPCAT, nosotros vamos a dar unos seminarios de CPCAT también. El programa a nivel de verificaciones, a nivel de detallado, a nivel de cómputos es simplemente increíble. Actualmente no hay un programa que compite directamente con él en lo que hace. Ya quizás si ustedes están acostumbrados a introducir los elementos de forma tridimensional, ya entonces podrían trabajar con un programa como Robot. Sin embargo, hay programas que trabajan de manera tridimensional y exportan un fichero IFC, y CPCAT puede leer estos ficheros IFC. Acá nos preguntaban también algo sobre los estribos. La ingeniera Geraldine Gruber nos preguntó sobre la exportación en AutoCAD, si se puede exportar luego AutoCAD, si permite que los planos, preparar planos de extensión de XFWG, sí lo permite. En este caso también el ingeniero Zabaleta nos comentó ya sobre levantar el modelo tanto en Revit como aquí en Robot. Las estructuras metálicas también las diseña. Nosotros en ese adiestramiento tenemos un curso, vean por acá, tenemos dos cursos en los que vamos a estar utilizando Robot. Tenemos también unos cursos de naves industriales donde se verá el tema del diseño en acero con Robot y con CIPE. En este caso, CIPECAD tiene un programa hermano que se llama CIPE 3D, donde se incorporan los elementos de manera tridimensional y que calcula automáticamente un gran número de condiciones metálicas, haciendo los planos y los despieces de las mismas. O sea, para naves industriales y estructuras livianas en acero, CIPE 3D es una herramienta bastante increíble también. Vean que CIPE 3D también calcula las fundaciones y hace los despieces de estas fundaciones y los cómputos métricos. Nosotros, para este caso, si desean profundizar sus conocimientos con Robot, tenemos este curso que comienza el 24 de febrero, donde el modelo que acaban de ver lo levantamos desde cero, un modelo más complejo, con más detalles. Vemos cómo introducir cargas de empuje, vemos cómo añadir las cargas automáticas de viento, vemos cómo llegamos hasta este punto del análisis y el diseño de estos elementos de forma con estos criterios sismo resistentes, y mostramos en una parte del curso cómo, aunque acá no se está promocionando, mostraremos una serie de videos donde se muestra cómo realizar el detallado con el AutoCAD Structural Detailing. Y en el módulo 3 en el módulo 3 de este curso veremos la interacción con Revit Structure, que es la parte BIM que siempre es muy demandada. Una de las principales características y bondades que tiene este programa, que como sabemos y les estamos adelantando, próximamente será llamado React, o React, como lo deseen. Ahora por acá vamos a ir cerrando aquí el ciclo de preguntas. Por aquí vemos, ok, al ingeniero Juan José Gómez le voy a colocar acá a todos, les estoy copiando el correo info@inesa-adiestramiento.com. Ahí lo tienen en su ventanita del chat. Pueden ver nuestra dirección de correo electrónico. ¿Para qué? Para que puedan, sin embargo, vamos a abrirla aquí.
en la ventana principal. Cuando entran a este curso, nosotros pueden hacer clic en contacto, aquí también. Vean acá arriba tienen info@inesa-adiestramiento.com. Nosotros los contactaremos y podemos indicarle todo lo concerniente a los costos y más detalles sobre estos cursos. Permítanme nuevamente escribir aquí para que puedan copiarlo directamente, y lo copié en la ventanita de al lado. Y ahí lo deben estar viendo en su ventana de chat todo. Nosotros hemos elaborado algunos proyectos a nivel profesional, el ingeniero Juan José Gómez utilizando robot y también con fines académicos, ya que todas estas memorias de cálculo en español son bastante didácticas. Las normativas que utiliza el programa para el cálculo de las conexiones metálicas, en este caso, es un eurocódigo. Sin embargo, siempre se pueden adaptar haciendo unas ligeras verificaciones. Se puede ver que la mayoría de las conexiones, en este caso precalificadas a momento con la norma americana, tienen algún tipo de equivalente con la normativa europea, o simplemente las modificaciones que hay que hacer, adaptaciones por así decirlo, para que estas uniones cumplan son mínimas, al igual que cualquier tipo de conexión que se trabaje con la normativa europea. El programa seguramente, con la ayuda de una hojita de cálculo, se verá que la modificación que hay que hacerle a esa conexión europea para que cumpla con los estándares americanos es bastante sencilla. Revit Structure es más detallado en armados. No es que sea más detallado, sino que simplemente uno lo exporta directamente y listo. No hay una mayor complicación. Luego por acá, en este caso, el ingeniero Franklin Araujo nos comentó si se podría modelar una losa nervada y colocarle una membrana para que distribuya las cargas a los nervios. Sí, por supuesto. En este caso, el programa, al igual que por ejemplo como lo hace ETAPS, uno puede introducir una losa nervada. Sin embargo, él no va a dar los aceros de los nervios. Tal es el caso, lo mismo sucede en ETAPS. Él no nos va a decir cuál es el acero que hay que colocarle a los nervios. Lo que uno podría hacer es definir los nervios uno a uno y luego colocar eso, un cerramiento en este caso, al que uno le asigna la carga del peso propio, del peso de esa loseta y de todo lo que esté en esa losa, y todas las cargas vivas y sobrecarga permanente, para que él distribuya hacia los nervios esta carga y esos nervios distribuyan hacia una viga principal, un elemento primario en este caso. Por último, aquí vamos viendo al ingeniero Jonathan Reyes. Le indico que, como le comenté, pueden inscribirnos al correo que están viendo acá en pantalla aquí arriba, info@inesa-adiestramiento.com. Pueden seguirnos en Twitter o buscarnos en Facebook también, y verán que pueden contactarnos por todos esos medios. Ahora aquí, al ingeniero Sergio Tavera simplemente le indico que REAC va a ser el nuevo nombre que tendrá Robot para su versión 2017. Es todo lo que se hace actualmente en Robot se va a hacer prácticamente de la misma manera. Cambiarán un poco de detalles la interfaz gráfica, pero sigue siendo el alma, es el mismo. Ahora aquí para ver el ingeniero Nelson Zabaleta y el ingeniero César Solís, que nos preguntó que el Autodesk RAG Structure, ¿qué tipo de programa es? Bueno, AutoCAD lo pensaría como un programa de simulación. REAC es simplemente la nueva versión de Robot, que actualmente es una versión beta. No se consigue, hay que registrarse en algunas páginas. Vean acá como dice Get Started Now. Uno se registra, colabora. Actualmente están en esa fase. Es una versión beta. REAC es el Robot 2017 beta. Eso es lo que es REAC. Entonces no hay que dar
no requiere muchos detalles, sino que véanlo tal cual. Inclusive les comenté al principio, los que se acaban de unir, vean que esta edificación en el video promocional de React le están haciendo una simulación dinámica del viento a este complejo, que son de dos torres, ¿verdad? Dos torres, como dos torres gemelas o morochas, que es el mismo ejemplo que se ve acá en Robot. Es el mismo ejemplo, vean, el techito aquí arriba es el mismo. Este techo que está aquí es la misma torre, el mismo diseño, ven que es la misma arquitectura, vean acá el techo de lo que se ve en el React. Es decir, inclusive usan el mismo video promocional. Nosotros en ese adiestramiento estaremos impartiendo un curso de React probablemente en el año 2017, cuando ya el programa salga por primera vez, la primera versión de este programa. Y los que hayan hecho el curso de Road verán que simplemente es prácticamente es lo mismo. O sea, es como hacer tendrá algunas novedades, pero en teoría el procedimiento de definir materiales, definir secciones, definir cargas, definir combinaciones de cargas, agregar espectros sísmicos, realizar el análisis y luego el diseño va a ser prácticamente el mismo, va a ser igual. Entonces los invito a que visiten nuestra página. Este video, como les comenté, será dividido en dos partes y estará en nuestro canal de YouTube en las próximas horas. Entonces, que pasen una feliz noche. Saludos de Venezuela. Hasta pronto.